Oli, vamos con este problema que también es de la ciuga. Todos los que estoy haciendo de ondas sonoras son los propuestos por la ciuga y hay bastantes, así que todo apunta a que puede caer en el examen de selectividad. Me dice que dos altavoces emiten ondas sonoras con potencias PA y PB, siendo PB el doble que PA. No me dicen el valor concreto, sino que me dicen su relación. En un punto P situado a una distancia de 5 metros equidistante de ambos altofalantes. Vale, eso significa que RA y RB es 5 metros, misma distancia ambos. El nivel de intensidad sonora es de 90 decibelios, es decir, están haciendo el ejercicio como del revés. Antes me preguntaban siempre la intensidad sonora y ahora me dan la sonoridad, perdón, y ahora me dan la sonoridad y me preguntan otras cosas. Me dicen también que I sub 0, 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Y me preguntan en el apartado A la intensidad. ¿Vale? Entonces, si me están preguntando la intensidad en el punto P, para que os hagáis una idea, yo tengo aquí un foco A, tengo aquí un foco B, y aquí en un punto equidistante a ambos, o sea, esto está emitiendo, ¿vale? Esto está emitiendo, y en un punto equidistante a ambos, RA igual a 5 y RB igual a 5, me dicen que se escucha, hay una potencia un nivel de intensidad sonora de 90 decibelios. Y me preguntan la intensidad en ese punto. Vale, es sencillo porque si yo tengo, aplicando la fórmula, del nivel de intensidad sonora o sonoridad, que es lo mismo, tengo que beta es igual a 10 por logaritmo de I partido por I sub 0. Aquí hay que estar un poco avispado con las matemáticas, porque no sé si recordáis que para poder despejar la I de ahí había que utilizar la definición de logaritmo, que al final es, para poder cargarte un logaritmo a ambos lados, o sea, para poder cargarte un logaritmo tienes que poner 10 elevado a algo a los dos lados. Bueno, Dios mío, qué mala profesora de matemáticas sería. Bueno, vamos a despejar la I. Para despejar la I, la quiero dejar solita, ¿vale? El primer paso es pasar ese 10 que está multiplicando al logaritmo que me está molestando, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces me quedaría beta partido por 10 es igual a logaritmo de I partido por I sub 0. Y seguro que vuestros profes de matemáticas os explicaron genial cómo cargaros de ahí un logaritmo, que puede ser decimal o neperiano. Si fuese neperiano sería con la E, pero al ser un decimal hay que utilizar el 10, ¿vale? La potencia de 10. Entonces, se cumple que 10 elevado a beta partido por 10 es igual a I partido por I sub 0. ¿Sí? Entonces, o sea, yo con esto consigo, es como si hiciese 10 elevado a todo esto es igual a 10 elevado a todo esto. Y 10 elevado a un logaritmo decimal es lo mismo que lo que hay dentro del logaritmo decimal. Eso es lo que acabo de hacer, ¿vale? Porque son funciones inversas, la una de la otra. Y de aquí yo puedo despejar por fin la I, que es lo que quería, pasando la I sub 0 que estaba dividiendo, multiplicando al otro lado. Y me quedaría que I es igual a I sub 0 por 10 elevado a beta partido por 10. Creo que no me confundí en nada, juraría que esto está bien. Y ya puedo sustituir porque I sub 0 es 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a beta, que es 90, partido por 10. Y esto me da que la intensidad vale 1x menos 12 por 10 elevado a 9. Y me queda 10 elevado a menos 3. No tenía que haber usado la calculadora, era bastante más sencillo que eso, pero bueno. Vatios partido por metro cuadrado. Y ese sería el resultado de la intensidad en ese punto. ¿Qué ocurre? Que me preguntan en el apartado B la potencia de cada uno de los altofalantes. Vamos allá. La potencia, me preguntan PA y PB, para que nos entendamos. ¿Cómo lo puedo sacar si yo lo que tengo es una intensidad? Habíamos dicho que se cumplía, que cuando teníamos varias fuentes de sonido, varios focos, se cumplía que la intensidad total era igual a la suma de las dos intensidades. La intensidad, estoy divagando,
intensidad en ese punto es la suma de las intensidades, ¿no? La potencia... No, voy a hacerlo con la potencia. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque la fórmula en la que tengo relacionados intensidad y potencia, la fórmula de la potencia es I partido por... Jolín, Blanca, de verdad, ¿cómo estoy? Perdón, la intensidad, las formulitas que teníamos al principio de todo, que parezco Dory, la intensidad es potencia partido por superficie, ¿sí? Entonces, si yo tengo la intensidad total en ese punto, si yo tengo la intensidad total en ese punto, puedo sacar de ahí la potencia de cada, la potencia total, y luego con un sistema de ecuaciones, con PA es igual a P2, o sea, PA es igual a 2PB, o no sé qué me decían aquí, que PB es igual a 2PA, eso es, vale. Entonces, venga, voy a poner la potencia en ese punto es P igual a I por S, ¿sí? Que lo despejo de aquí de la formulita de la intensidad. Si yo sé que la intensidad es 10 elevado a menos 3 y la superficie es 4pi r cuadrado, donde r es la distancia a la que estamos de los focos, la distancia por suerte aquí es igual en ambos, entonces puedo hacer esto así, y me sale que la potencia total en ese punto es 1x menos 3 por 4 por pi por 5 al cuadrado. Y esto me da 0,314 vatios. ¡Qué raro! Pues sí, vale. Es lo que me da. Pensé que saldría un número muchísimo más grande. Bueno, la cuestión. Esa es la potencia que hay en ese punto. Este ejercicio se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Yo lo estoy haciendo de esta porque estoy improvisando, porque soy un desastre. Pero se podría hacer de muchas maneras distintas. Podéis probar en casa vosotros. Potencia es igual a 0,314 y esta potencia, que es la suma de las dos potencias PA más PB, es 0,314. ¿Qué pasa? Que yo también sé el sistema del que os hablaba antes. Tengo un dato que no utilicé hasta ahora, que es que la potencia en B es igual al doble de la potencia en A. Potencia en B es igual al doble de la potencia en A. Si yo junto estas dos cosas en una especie de sistema de ecuaciones y hago sustitución aquí arriba, me queda que PA más 2PA, es decir, 3PA, es igual a 0,314. Y si yo despejo de aquí la potencia del foco A, me queda 0,314 entre 3. Y esto me da 0,10, 0,11 más bien vatios. Y si PB es el doble de esto, esto me da 0,22 vatios. Sigo extrañada del número ese de allá arriba de la potencia, porque intensidad es igual a potencia partido superficie, 1x menos 3 por 4 por pi por 5 al cuadrado. Pues sí, sí que me da eso. Vale, este sería el resultado del apartado C. Perdonad, que a veces se me va un poquito la cabeza. Y ahora me pregunta en el apartado C el nivel de intensidad sonora en un punto Q situado a 2 metros de A y a 8 metros de B. Entonces, me están preguntando en el apartado C, tengo que RA es igual a 2 metros, tengo que RB es igual a 8 metros, si no me equivoco. Y me están preguntando beta, ¿vale? En ese punto. Recordemos entonces que la intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora, la sonoridad, era 10 por logaritmo decimal de I partido por I sub 0. Lo suyo sería calcularlo todo por separado, pero yo lo voy a hacer todo junto por aquí porque soy muy guay. Y la intensidad total va a ser la intensidad de A más la intensidad de B. Siendo intensidad de A potencia de A partido por superficie A más potencia de B partido por superficie B. Estoy haciéndolo todo del tirón porque tengo muy poquito sitio y soy muy cutre, ¿vale? Pero esto todo ya lo tenemos súper dominado. La potencia en A hemos calculado que era 0,11. Esto dividido entre 4pi
por r al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más pb, que es 0,22, dividido entre 4pi por el radio b, que es 8 al cuadrado, y esto me da una intensidad de, voy a hacer esta operación todo junto, seguidito, 0,11 entre 4 por pi por 4, y esto más 0,22 entre 4 por pi por 8 al cuadrado. Esto me da 2,46 por 10 elevado a menos 3 vatios partido por metro cuadrado, y si lo meto ahí dentro me quedaría 10 por logaritmo de ese número, 2,46 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 10 elevado a menos 12, y esto me da 93,91 decibelios. Jesús. Y esto sería lo que escucharía, ¿vale? Por culpa de esos dos altavoces o gallos, o ya no me acuerdo de lo que era. Altavoces. Venga, esto con respecto a los problemas. Cuestiones, pues también pueden preguntar. De hecho, ellos tienen propuestos, en su lista de ejercicios tienen estas dos propuestas, ¿vale? Son un poco rollo, porque hay que saber manejarse con las matemáticas, y yo sé que eso se os da bastante como el culo. Nos dice, en un medio homogéneo isótropo, nos da exactamente igual, una fuente sonora produce a una distancia r un sonido de 40 decibelios. Es decir, me están diciendo que beta es igual a 40 decibelios cuando r vale r. Si la intensidad del sonido, vale, y eso era con una intensidad I. Ahora me dicen que la intensidad del sonido es 100 veces mayor. Y la nueva sonoridad, vamos a llamarle I', beta prima, a esto le llamamos I'. Me están preguntando esta beta prima y me están diciendo que la distancia es la misma. Bueno, yo siempre que tengo cuestiones, esto nos pasaba mucho, sobre todo en el tema de gravitación, no sé si os acordáis, siempre que tengo cuestiones donde me están comparando dos valores, procuro ser muy cuidadosa con el nombre que les pongo, ¿vale? Y siempre intento escribir los datos de esta manera, comparando unas magnitudes con otras. En este caso, por ejemplo, tengo las betas son distintas, pues a beta le llamo, a una le llamo sin prima y a otra le llamo con prima. Las R son iguales, por lo tanto las llamo igual. Y las intensidades están relacionadas de esta manera. Entonces, me están preguntando la beta prima, que aplicando la fórmula de la sonoridad, voy a pasar de escribir que estoy un poco vaga, esto sería 10 por logaritmo de I' partido por I sub 0. Pero yo también sé que beta, o sea, la intensidad sonora que tenía al principio, sería I partido por I sub 0. Y esto vale 40 decibelios. Poco más tengo aquí. Bueno, sí, tengo que esto es igual a 10 por logaritmo de, en lugar de I' voy a poner 100i, y aquí pongo I sub 0, y fijaros, es que tampoco tengo mucho más. Entonces, como yo aquí tengo un número, yo sé que beta vale 40, aquí tengo un número, entonces voy a intentar tirar de ahí. Y arriba tengo algo muy parecido a lo que tengo abajo. Qué increíble sería poder convertir esto que tengo aquí arriba en algo muy similar a esto que tengo aquí abajo, que es que se parece muchísimo, porque así lo relacionaría con 40, ¿vale? Vosotros, por las propiedades de los logaritmos, sabéis que cuando tenéis el logaritmo de una multiplicación de un producto, eso es lo mismo que la suma de logaritmos, ¿no? Entonces, si yo tengo logaritmo de 100 por i partido por i sub 0, esto sería lo mismo que poner logaritmo de 100 más logaritmo de i partido por i sub 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, entonces, si yo continúo desarrollando esto, me queda, voy a ser muy desordenada, lo siento, me queda 10 por logaritmo de 100 más 10 por logaritmo de i partido por i sub 0. Y voilà, yo sé que 10 por logaritmo de i partido por i sub 0 es igual a 40, ¿no? Entonces, voy a seguir aquí al final de todo. Sé que beta prima es 10 por logaritmo de 100 más eso que tengo ahí, que es exactamente igual que 40, por lo de que dijimos antes, ¿vale? Más 40. Si yo meto en la calculadora 10 por el logaritmo de 10, 10 por el logaritmo de 100, algún iluminado ya sabe decirme que eso es 20, ¿vale?
porque el logaritmo de 100 es 2. En cualquier caso, yo lo metí en la calculadora porque soy lerdiña, y estos son 20 más 40, que son 60 decibelios. Y como nos da 60 decibelios, eso corresponde a la respuesta B, respuesta correcta, B. Y poco más hay que explicar, o sea, realmente no hay que explicar nada, solamente habría que haber puesto aquí, introducir esta fórmula, que es la fórmula de la sonoridad o del nivel de la intensidad sonora. Última cuestión, venga, terminamos. En un medio homogéneo isótropo nos la pela, una fuente sonora produce a una distancia de 1 metro, es decir, R igual a 1 metro, un sonido de 40 decibelios, ¿vale? Y me dice a una distancia de R', le voy a llamar 10 metros, la sonoridad me la pregunta, vale, me pregunta la sonoridad. Es muy parecido al otro. Es decir, vamos a intentar, con los poquísimos datos que tenemos, jugar con las fórmulas y las propiedades de los logaritmos para poder descubrir cuánto vale beta prima, porque no sé si os dais cuenta de que nos falta I sub 0, nos falta I, es decir, no hay opción de calcular beta prima así de la nada, ¿vale? Entonces, tenemos la fórmula de la sonoridad. Aplicando la fórmula de la sonoridad, beta sería 10 por logaritmo de I partido por I sub 0, y beta prima es igual a 10 por el logaritmo de I prima partido por... No, I, la misma I, perdonad, partido por... Ah, no es la misma I, porque claro, estoy a una... Estoy a una distancia distinta. Entonces, si estoy a una distancia distinta, significa que aquí tengo una intensidad y aquí tengo otra, I prima, siendo la intensidad potencia partido por superficie. La potencia es la misma, porque es la misma onda, ¿vale? Es una fuente sonora. La potencia solamente depende de la fuente sonora, en cambio la intensidad depende de la distancia a la que estemos, ¿vale? Ojo, cuidado con esto. Entonces, si yo tengo que esta intensidad de aquí es potencia partido por superficie, siendo la superficie 4pi por 1 al cuadrado, esta intensidad I' de aquí será potencia, que no lo sé ni me importa, 4pi por 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo están relacionadas esas intensidades? Pues deduzco entonces que la intensidad I es lo mismo que la intensidad prima, I prima, perdón. No, vamos a ver. ¿Cómo puedo relacionar esto para que lo veáis claro? Para relacionar cosas lo mejor es hacer un cociente. Me voy a ahorrar disgustos y voy a utilizar el hecho de que I' partido por I es igual a P partido 4pi por 10 al cuadrado dividido entre P partido por 4pi por 1 al cuadrado. Si yo me empiezo a cargar cosas, se me van las P's, se me van los 4pis, me queda que la relación entre estas intensidades es 1 partido por 100. ¿Sí? Entonces, o lo que es lo mismo, si queréis ponerlo más cookie, esto sería I' es igual a I partido por 100. O sea, es muy parecido al anterior. Lo que pasa que en lugar de tener que I' era 100 veces I, pues tengo que I' es igual a I partido por 100. Y hay que darse cuenta de esta relación utilizando la fórmula de la intensidad. Vale, dicho esto, perdonadme. Esto es igual a 40 decibelios. Y ahora, que lo había borrado antes, pero no hacía falta borrarlo, tengo esto de aquí. Y esto es mi incógnita, es lo que yo quiero calcular, ¿vale? Entonces, utilizando las propiedades de los logaritmos como hicimos antes, esto es igual a 10 por el logaritmo de I partido por 100 partido por I sub 0. Y yo de aquí... Igual hay alguien que se está preguntando, profe, ¿por qué no haces un sistema de ecuaciones? Pues porque no tengo tantas ecuaciones para tantas incógnitas. No tengo beta prima, no tengo I, no tengo I sub 0, con lo cual pues me faltan muchísimas cosas, ¿vale? La cuestión es, yo puedo convertir esto de aquí en algo muy similar a esto, porque yo sé que esto vale 40, ¿no? Entonces, si consigo encontrar esta relación sacándome el dividido entre 100 de ahí en medio, pues cojonudo. ¿Cómo puedo sacar un 100 que está dividiendo de ahí? Sabéis que si tenemos el logaritmo de un cociente, esto es lo mismo que la resta de logaritmos, ¿no? Entonces, si yo saco de ahí
100 que está en el denominador, me queda que esto es igual al logaritmo de i partido por i sub 0 menos el logaritmo de 100, ¿no? Y esto es lo mismo que tener 10 por logaritmo de i partido por i sub 0, que es exactamente igual a 40, menos 10 por el logaritmo de 100. Y si os acordáis, ya lo había hecho esto antes en la calculadora. Esto es igual a 20. Y entonces me queda 40 menos 20 es igual a 20 decibelios. Y la respuesta correcta sería la B. Bueno, que hay que saber matemáticas, chicos. Esta es la moraleja. No tengo mucho más que decir.